El siguiente es un programa educativo, independiente, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna. De Génesis hasta Apocalipsis. Respuestas que solo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia. Muy buenos días, queridos oyentes. Ubiquémonos una vez más frente a la Biblia. Bienvenidos a este espacio producido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana y conducido por su editor, Carlos Fuchán. Carlos está ya conectado vía internet desde Barcelona, España, y te saludamos, Carlos, en el amor de Jesucristo, con un caluroso abrazo. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Jorge, contento de estar nuevamente en frente a la Biblia. Los saludo en el amor del Señor Jesucristo a ti, a Víctor, que sé que te acompaña hoy en cabina. Qué bueno que estés allí, querido hermano, para ayudarnos en toda esta transmisión. Y también a nuestro querido Roberto Magaldi en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, donde también está al frente de todas las conexiones con Internet y que mantiene atención debida al chat de nuestros participantes. Un saludo cordial para todos y particularmente, claro está, para nuestra querida audiencia de Frente a la Biblia. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Carlos. También extendemos los saludos a nuestro equipo de producción. Por allí siempre nos ayuda Mirta Rivas y Patricia Vivar con la interacción con los oyentes, con los historiales, las preguntas, la organización de las preguntas que van quedando pendientes. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial. Y a todos los oyentes que también vía mensaje de texto o sus llamadas o a través de los chats de labiblia.org y Buenas Nuevas 957fm.org enriquecen este espacio, pues al hacer sus aportes o sus preguntas que dan pie para desarrollar algún tema. Muy contento, Carlos, de estar contigo nuevamente al aire y de estar frente a la Biblia. Y vamos a entrar de lleno con una pregunta. Hay un versículo en la palabra de Dios en el Evangelio según Juan. Sabemos que en reiteradas ocasiones has mencionado que los evangelios son ley, pero ahí hay un versículo en el cual Jesús, hablándole a sus discípulos, según Juan capítulo 15, versículo 1, le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, dice la Biblia textual, o el labrador, dicen otras versiones. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Me refiero a Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. La gran mayoría de las versiones, por no decir todas, traducen lo quita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Tanto en inglés como en español dice lo cortará, lo quitará, lo quita. Pero la traducción textual propone lo levanta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos? Bueno, primeramente agradecerte y claro está cómo me pude haber olvidado, pero el Señor no se olvida ni de Mirta ni de Patricia, a quienes saludo en el amor de Jesucristo, heroínas anónimas, porque llevan a cabo una hermosa labor consecuente día por día de hacer todo lo respecto al trabajo llamado de carpintería, para tener vivo este programa y todos los otros de Foro Bíblico cuando se hacen, de manera que mi reconocimiento también se une, me perdonan la mala memoria,
Eso es todo, pero en mi corazón siempre están, queridas hermanas. Gracias, Jorge, por la oportunidad de que podamos hablar un poco, tratar este tema del Evangelio según Juan, ¿no? Cuando uno lee los Evangelios, enseguida se da cuenta de unas características que tiene distintas de los otros 3 Evangelios. Por eso se les llama a los otros 3 los Evangelios sinópticos. Entonces, hay una diferencia, porque más bien nos presentan las palabras del Hijo de Dios, no tanto como los acontecimientos, sino como lo que Él dice, lo que el Dios hombre dice. Entonces uno nota a simple lectura que hay algo diferente. Sin embargo, no debemos pensar de que esas diferencias tienen que ver con la gracia de Dios, sino con el anticipo de la gracia de Dios. Y porque cuando Jesús habla y se refiere a los judíos, allí en sus conversaciones con los judíos, pues les transmite y les plantea temas que están unidos a la ley de Dios. Indudablemente llama a un arrepentimiento personal en base a ese pacto eterno que Dios ha hecho con ellos, con la nación, con el pueblo escogido, lo mismo que lo hace Mateo, Lucas y Lucas y Marcos. Pero particularmente lo que nosotros vamos a tocar ahora y el tema que nos ocupa es que dentro del Evangelio según Juan se desprende, oigan atentamente, se desprende un grupo, que son los discípulos del Señor. La clave quizás esté, y la pudiéramos ir buscando para leerla, en una expresión que tiene Jesús, que dice, como antes dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros. Fíjense bien, entonces ya Jesús está sustrayendo, está separando a los discípulos, a sus discípulos, de el grupo general de los judíos. ¿Y quiénes son estos discípulos? ¿Quiénes son este grupo, pequeño? Este grupo no es ni más ni menos que la manada pequeña que va a ser escogida por gracia. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, concederos gratuitamente el reino, donde no hay que pagar. Entonces allí el apóstol Pablo termina de darnos la idea cuando dice acerca de los 7,000 que se ha reservado Dios en los tiempos de Elías. Entonces dice, así también ahora ha quedado un remanente escogido por gracia. Y de hecho, los 120 que estaban allí en el aposento alto en el día de Pentecostés eran todos judíos. Los 3,000 que entraron en la primera redada eran todos judíos. Los segundos 5,000 que entraron en la segunda redada, en la segunda gran pesca, eran todos judíos. ¿Por qué? Porque tenían que ser testigos primeramente en Jerusalén, después en toda Judea, después en el resto, en Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra, que se cumplió cuando Pedro llevó el Evangelio a Cornelio. Entonces todas estas transiciones geográficas se tenían que cumplir. Y el Evangelio de Juan lo que hace, Jorge, Víctor y Roberto, lo que nos propone es un adelanto a ese Pentecostés. Es como que se manifiesta en muchas partes, en muchas palabras misteriosas de Jesús. Un poquito y me veréis, y otro poquito y no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver. ¿Qué quiere decir con esto que no le veremos y que después le volveremos a ver? Está hablando obviamente de su partida, en su muerte
y en su aparición en Pentecostés. El Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Entonces, esto es lo que incluye parcialmente al Evangelio de Juan entre los 4 evangelios, que son ley, y no solamente ley, sino que cuando hablamos de ley, hablamos de un mensaje del Evangelio en los evangelios, que es para el pueblo de Israel, y óiganlo bien, y es para el pueblo de Israel en esta época actual que se avecina próximamente. Ahora estamos en los tiempos en los cuales el evangelio de Isaías y el evangelio de los evangelios recobra esta fuerza, esta vitalidad, esta esencia, para que el pueblo de Dios, los judíos, tengan esta nueva esperanza en vísperas de la aparición de su Mesías, que es el mismo que el nuestro, el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto cobra una vigencia tremenda para nosotros, para la Iglesia de Cristo, que tiene que discernir estos tiempos y tiene que ayudar a que ese evangelio del reino le sea transferido, le sea llevado, porque así lo ha guardado la Iglesia por 2000 años, le sea entregado a Israel para que los evangelistas israelitas puedan distribuir el evangelio del reino a la nación israelita y al mundo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Hola, Carlos, ¿estás? Entonces, volviendo al tema de esta muy mala traducción, que yo no sé por qué razón, porque no hay motivos para errar allí, porque el verbo en 15.2 está el verbo griego airo. El verbo griego airo tiene 3 significados. Uno es el primero de todos, la primera acepción es levantar. Si usted quiere decir yo levanto algo del suelo, escribe airo. Muy bien. La segunda acepción es cargar sobre sí mismo o quitar, de donde se produce la traducción arrancar, quitar, o cargar sobre sí mismo. Y la tercera es alejar. Entonces, esas 3 funciones que expresa un solo verbo tiene que ser tomada en cuenta por el traductor. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está bien, pero mejor estaría que carga sobre sí mismo y aleja. Eso debe tener una nota a pie de página por lo menos, pero lo que Juan quiso expresar fue, este es el Cordero de Dios, el que carga sobre sí mismo y aleja el pecado del mundo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel chivo expiatorio que primero se mataba a uno, se le ponía la sangre al otro y el otro se lo sacaba fuera de la puerta para que alejara el pecado, Azazel? Y entonces Azazel es también el Señor Jesucristo. Él no es solamente el Cordero Inmaculado que se ofrece a Dios, sino el chivo expiatorio que carga con todos los pecados del mundo y los saca fuera de la puerta de la ciudad, los saca fuera, para que se olviden, para que sean borrados, para que sean alejadas nuestras culpas, pues. Pero alguien los tiene que cargar, y ese que los carga es el Señor Jesucristo. De manera que la palabra quitar está bien, porque nos lo quita de encima, pero el lector tiene que saber que la palabra allí, que el verbo expresa cargar sobre sí mismo y alejar. Ahora bien, cuando vamos al caso que nos ocupa, es imposible traducir arrancar o quitar, como ha hecho la versión Reina Valera, porque está primeramente un condicional allí,
que es todo pámpano que en mí no lleva fruto. Fíjense bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y si tú lees, creo, el versículo 6, te darás cuenta de que dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Esta es una realidad. Nosotros hacemos las cosas porque estamos en Cristo. Entonces es muy difícil de pensar que una persona que está en Cristo y no lleva fruto pueda ser arrancado por el Padre, pueda ser quitado de la vida. Entonces allí el traductor, que tiene que tener indispensablemente un sentido teológico de la redención y de la seguridad de la salvación, entonces tiene que recurrir a la primera acepción del verbo, que es levantar. Entonces, primeramente no es ¿cómo se llama? ¿Cómo es que han puesto ahí en 15.1? Mi padre es el viñador, no, otras versiones han puesto allí el labrador. El labrador. No es el labrador, es el viñador, es el experto en viñas. Entonces el experto en viñas, que sabe de viñas, ¿para qué va a arrancar el pámpano que va a llevar fruto? ¿Para qué lo arranca? No tiene necesidad de arrancarlo, porque generalmente el pámpano, no generalmente, y es así, es el que está más abajo del suelo y a veces no tiene fuerza y se cae al suelo. Y es más, es el que está más en peligro de que las zorras del campo lo quiten, lo arranquen. Las zorras del campo son pues un símbolo de Satanás, ¿no? Entonces, que no quiere que llevemos fruto, que la vid lleve fruto. Entonces, allí el experto en viñas levanta el pámpano y con una cinta de algodón muy delicada lo amarra a la cepa para que él agarre fuerza y vaya y pueda echar fruto. El viñador es alguien que cuida la viña, no que la destruye la viña. Y esto es muy importante de que se mire con lupa. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo levanta. Y el que tiene fruto lo limpia para que lleve más fruto. Pero no es lo quita ni lo arranca. Es un error primeramente lingüístico y después de doctrinal o teológico, es una barrabasada, ¿no? Adelante. Carlos, estoy viendo aquí que, por ejemplo, todas las versiones dicen que lo arranca, pero estoy viendo también el interlineal, por ejemplo, de Westcott y Horn, y dice, toda rama en mí no llevando fruto está alzando a ella. Claro, está alzando, la levanta, la alza. Claro, Westcott y Horn tienen razón porque saben mucho griego, lógico. Sí, lógico. Pero todas las versiones dicen que la arranca, He estado revisando y la única que no dice eso es la textual, por lo menos de las versiones que yo tengo. Sí, es un error, como dije, primero es un error lingüístico y segundo es un error teológico. Porque fíjate qué dice el versículo 5 o 6. El versículo 5 sí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Exacto, separados de mí nada podéis hacer. Ahora volvamos al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Si está en él, no está separado de él. Claro que no está separado. Si no estuviera la palabra en mí, bueno, pudieran tener algunas razones para traducirlo arranca, pero es que el texto registra en mí, no lleva fruto. Es que es imposible no llevar fruto en Cristo.
Y el versículo a la 6, larga lleva fruto. y el versículo 6 dice, a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. A no ser que alguien permanezca claro. en mí. Cuando no está en Cristo, todas las cosas terribles pasan. No que pueden pasar, sino que pasan. Ah, claro, lógico. Ponte tú ahí a creerles a todas esas sectas que hay religiosas que invocan el nombre de Cristo. Se van a llevar una gran sorpresa. ¿Me comprendes? Una enorme sorpresa se van a llevar. No hicimos muchos milagros en tu nombre y echamos fuera demonios, hicimos tal cosa, hicimos tal otra. En aquel día yo protestaré, apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. ¿O qué crees, que se puede comercializar el evangelio impunemente? El hecho que no les pase nada ahorita no quiere decir que no estén reservados para el día de la ira, ¿no? Para el día del juicio. Adelante. Carlos, Chelo Garcés envía un mensaje, se quisiera que aclararan entonces el versículo 6 de Juan 15. Eso es más o menos lo que estaba explicando, porque el versículo 2, como Carlos hace énfasis, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. El que está en Cristo, Dios lo hace producir fruto, Jesús lo hace producir fruto. Pero el que no está en Cristo, el que no permanece en Cristo, y nosotros permanecemos porque Él nos hace permanecer. Recordemos que dice, estará firme, está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios para hacerlo estar firme, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios con gran alegría, es Dios el que nos hace permanecer. El que no permanece en Él es echado fuera como el pámpano sin fruto. Ojalá que nuestro hermano pudiera tener una respuesta para ver si esta explicación de Jorge le ha sido satisfactoria. Adelante. Entonces leemos, Carlos, en la versión, déjame ver, según Juan 15:1, la Biblia textual dice, mi Padre es el viñador. La versión Nácar Colunga también dice, mi Padre es el viñador. La versión La Biblia de las Américas también dice, mi Padre es el viñador. Pero todas las demás que tengo en pantalla no traducen viñador, sino labrador. La Reina Valera Gómez y otras más dicen, mi Padre es el labrador. Pero, como decía Roberto, respecto a Iros, traducido de manera textual como lo levanta, textual y contextual, ¿no? Y teológicamente bien traducido, lo levanta. Todas las demás versiones traducen lo quita o lo echa o lo quitará. Sí, es una lástima. Fíjate tú la percepción tan delicada y eficaz que han hecho del texto Westcott y Hort en su interlineal, ¿no? Esto que nos leyó Roberto es muy importante también, porque esos son maestros verdaderos del texto griego, Entonces no es lo mismo arrancar que alzar. Tischendorf también lo traduce igual, Carlos, ¿Quién? Tischendorf. Tischendorf, bueno, imagínate tú. Tischendorf, casi nada. Sí. Este verbo, según el diccionario griego que tengo en pantalla, griego-inglés, de este verbo airos, dice a primary verb, to lift. To lift es levantar. ¿Ves? A primary, sí, el significado primario es to lift, levantar. Uh-huh. Y luego dice, by implication, to take up or away. Fíjate tú, por implicación, arrancar o quitar, sí, arrancar o quitar. Y luego, figuratively, to raise. Raise es alzar.
Alzar, sí, figurativamente es alzar, claro. Alzar en el sentido positivo, lo levanta del suelo. Que como dice allí, lo que tú acabas de referirte en Romanos, dice, y caerá y se levanta, porque poderoso es su Señor para hacerlo estar firme. Cuidado, que nuestra fidelidad proviene de Dios, Nosotros decimos, como el apóstol Pablo, yo doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia de Dios para ser fiel. No es una cuestión que yo me pongo a decir, doy gracias a Dios por la vida eterna que Él me ofrece, si yo soy firme y fiel hasta el fin. ¿Qué va a ser firme y fiel? Pero si te agarra Satanás y te pega 2 bofetadas y te manda a lo más profundo de la tierra. Pero ¿qué puedes hacer tú o yo, pobres mortales, frente a esas fuerzas terribles de la oscuridad? Pero ¿qué es lo que creen? Nosotros sin Cristo no valemos nada. Nosotros sin la fuerza del Espíritu Santo no somos nada. Somos unos pobres cretinos todos. ¿Qué tuvo que hacer Pablo con toda esa plenitud de conocimiento que tenía? Dime qué hizo. Díganme usted qué hizo. Tenerla por basura. Tenerla por basura, hermano. Si alguno se cree algo en este siglo, es un ignorante pero supino. ¿Me comprende? Entonces, nuestra fuerza proviene de aquel que murió y resucitó por nosotros y nos dio el Consolador, que es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice Pablo, en todas las cosas he aprendido el secreto, todo lo puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. Ese es el gran secreto. Entonces, ¿cómo Dios le va a arrancar un pámpano a Cristo? Pero por favor, ¿cómo se lo va a arrancar? Explíquenme ustedes, yo no lo entiendo. Que le va a arrancar el Padre le va a arrancar un pámpano al Hijo, después de haberlo arrastrado al pámpano muerto en sus delitos y pecados, lo arrastró, no dice lo llevó, lo arrastró a Cristo. Y dice, y todo el que viene a mí enviado por el Padre, y ninguno, dice, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Ninguno. Bueno, dice, a ese no lo echo fuera. ¿Cómo lo voy a echar fuera? Esto es una posición inversa, en que el Padre le arranque un pámpano al Hijo. Díganme ustedes en qué teología cabe eso, en qué cabeza cabe eso. Bueno, está llena de versiones que han traducido así. Sebastián Arce. Llena de versiones. Entonces, cuando a mí me preguntan, mire, perdón, ¿y cuál es la mejor Biblia que puedo leer? ¿Qué le puedo decir yo? Dígame. ¿Qué le puedo decir yo? Si le digo, lea la Biblia textual, pueden decir, pero este hermano es un soberbio. Sí, bueno, pero que las otras Biblias tienen muchos defectos y muchas malas traducciones, y ya no suman cientos, sino miles. Como en el caso de la Reina Valera, que ahora la 4ª edición va a presentar no menos de 14,000 cambios respecto a la Reina Valera. Y respecto a otras, bueno, serán 7,000, 8,000, porque algunas siguen el texto crítico. Pero está llena de errores, y ahora esos errores se relacionan con el antiguo pacto, con el texto masorético, que resulta que el texto masorético se ha descubierto en el año, bueno, se ha ido descubriendo hasta que finalmente las ediciones del 2000 al 2010 de los eruditos han demostrado de que los avances de los estudios bíblicos y los descubrimientos de Qumran ponen en serias dudas que el texto masorético sea el único texto.
y que necesita ser revisado críticamente, así como lo fue el texto del Nuevo Testamento griego. También tiene que hacerse eso en el hebreo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero hemos hecho un llamamiento universal a todas las entidades bíblicas, ninguna está interesada, nos miran como si estuviéramos locos. ¿Me comprende? Pero eso sí, nadie se atreve a decirnos en qué estamos locos. Nadie se ha atrevido a decirnos, como no se ha atrevido nadie a decirnos, en qué nos equivocamos en la BTX. Porque yo sí hablo todos los días de los errores que tienen otras Biblias y otras versiones. Pero nadie me dice a mí, mire, usted está equivocado en esto. Sí, pero no son específicos. Mi hija Liana me está diciendo, sí lo dicen, sí, pero lo dicen en línea general, pero no lo dicen específica. Mire, yo he recibido solamente, que yo me acuerde, una sola crítica oficial de una de las sociedades bíblicas más grandes del mundo, pues. El portavoz oficial me dijo, usted ha traducido en el Evangelio, según Mateo, que Herodes enviando mató a los niños allí. Y no es enviando mató, no es el aoristo, sino es el infinitivo. Envió a matar. Enviando soldados, los envió a matar. Entonces, la respuesta fue muy sencilla. ¿Qué podía yo responder? Eso tiene una sola respuesta. ¿Qué dice el texto original del pasaje? Y tanto en el texto recepto como en el texto crítico, el texto habla de un verbo en aoristo, enviando, un participio presente, enviando, mató a los niños. O sea, dice, no, pero es que eso quiere decir envió a matar. No, eso no quiere decir envió a matar. Una cosa es envió a matar, porque el verbo griego en infinitivo existe, pero ahí no está en infinitivo, sino que está en aoristo, enviando, mató. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Pues es muy sencillo, es lo mismo que hizo Herodes con Juan el Bautista, enviando, decapitó. Ahí no es que el verdugo lo decapitó, el Señor dice que fue Herodes el que decapitó, y el Señor dice que fue Herodes el que mató a los niños, no los soldados, sino Herodes. Entonces, eso lo dice Dios. Entonces, si Dios dice eso, yo no me puedo poner a discutir con Dios. No puedo ponerme a discutir con Dios. Señor, bueno, pero es que yo pienso que aquí debe ir el sentido lógico del lenguaje, es que tiene que decir envió a matar. Porque eso lo pienso yo como hombre, pero una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo va a montar. Son dos cosas distintas. ¿Me entiende? Entonces, una cosa es lo que piensa Dios y otra cosa es lo que piensa el hombre. Entonces, el traductor tiene que despojarse de su personalidad, de las cosas que cree que sabe, y simplemente ser obediente al texto. Eso es todo lo que tiene que hacer un traductor. Y nosotros hemos tratado de tener esta obediencia en la sociedad bíblica iberoamericana. No estamos nosotros pensando en nuestras propias opiniones, sino en la opinión que tiene el texto. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y muchos han entrado y muchos han salido, pero se mantiene este espíritu, esta línea a partir de nuestro hermano Francisco Lacueva, que fue el primer presidente de Sociedad Bíblica y el que llevó adelante este proyecto juntamente conmigo, con Ricardo Cerny, y hoy en día lo sigue, Francisco Líbano, Alfredo Tugui, en fin, hermanos que contribuyeron grandemente a esto y que actualmente pues estamos en las revisiones con nuestro querido hermano José Antonio Septién. Entonces,
este precepto de la Sociedad Bíblica Iberoamericana ha persistido a través de, desde que Dios me dio este proyecto hace casi 40 años. Entonces, y ha sido así, ha sido una bendición, y esa es la gran bendición de la Biblia textual, que nos importa un pito las opiniones de afuera. No estamos para oír opiniones de afuera, sinceramente ni perdemos el tiempo. Creo que esa fue la única vez que contesté a una crítica. Y así hemos tenido un tremendo avance en el Consejo Consultivo, con cientos de hermanos que nos han mandado sus propuestas y que la mayoría de ellas han sido aceptadas. Dios sabe quiénes son y el premio que les dará a cada uno de ellos. Hay otros que han escrito para insultarnos, para ofendernos, para amenazarnos. Acabo de recibir una noticia de una librería de Honduras que están dispuestos a comprar la 4ª edición siempre y cuando le mande cómo quedó traducido Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. No sé si lo podemos leer y aprovechamos y le respondemos por este programa, Hebreos 13:8. Yo sinceramente creo que se trata de que dice sujetaos a vuestros pastores, ¿no? Hebreos 13:8 dice, ¿qué dice? Jesús el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Pero es la 4ª esa? No, la 3ª. Por eso. Pero no. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Bueno, a lo mejor se refiere por Jesucristo. Sí, porque nosotros en la 3ª edición, siguiendo la tradición de la traducción, si tú te vas ahí y lees la palabra Mesías y la palabra Cristo, te asignan similitud de vocablos, o sea, te dicen Mesías es igual a Cristo y Cristo es igual a Mesías. Pero nosotros en la revisión de la 4ª edición nos hemos dado cuenta que la palabra Mesías como tal ocurre solo 2 veces. Una en Juan 1:40 y algo, me parece, ¿no? Y la otra en Juan 4, cuando conversa con la samaritana el Señor. En esas 2 únicas ocasiones ocurre la palabra Mesías. Las otras, entonces, tenemos que regresarlas a la palabra Cristo. Y Cristo ya no transliterada, sino traducida, porque la academia, pues, lógicamente ha aceptado hace muchos años el vocablo, el sustantivo Cristo, incluido dentro del diccionario. De manera que ahora, pues, lo que va a tener es Jesucristo. Pero ni siquiera lo leí, pero quiere condicionar la compra para toda una nación de la 4ª edición en función de cómo le suene una parte de la palabra. Pero si es que lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿qué dice el original? ¿Qué dice el original? Y si hay modificaciones, porque uno comete errores, lógicamente, nosotros seguimos traduciendo en la 3ª edición muchas partes de Cristo como Mesías, pero esto por guiarnos dentro de una opinión de traducción de los lexicon que salen, que están en todo el mundo y que todos están de acuerdo en eso. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Por la simple razón de que nos dimos cuenta de que en el texto hay 2 palabras que son Mesías. Entonces, si el Señor quería poner Mesías en otra parte, lo hubiera puesto. Y esto fue lo que nos hizo cambiar a la 4ª edición para volver a la palabra Cristo. Y esto es lo que hemos hecho. Pero uno no puede condicionar que va a comprar una Biblia, la va a distribuir, va
afrontar la responsabilidad por un versículo, por cómo está. O sea, es que estas no son cosas caprichosas. Son cosas que, ¿por qué suceden así? ¿Por qué Dios no nos dio una luz oportunamente para evitar que en la tercera edición apareciera tantas veces la palabra Mesías? Y íbamos dirigidos a usar la palabra Yeshua en vez de Jesús. Y a partir de, bueno, yo creo que desde 2010 más o menos, en estos últimos años, hemos recibido mucha luz respecto a la importancia del idioma griego en el Nuevo Testamento y las funciones que tiene en el Antiguo Testamento y cómo, yo no sé si ustedes se recuerdan que en uno de los foros bíblicos explicamos, creo que está allí, que se llama la espada de doble filo. Es tan lindo que ustedes puedan recrearse oyéndola nuevamente, donde la tienda de Jafet entra en la tienda de Shem, en la profecía de Noé, en Génesis capítulo 8, 9, no me acuerdo por allí, y entonces vemos como esa espada sale de doble filo desde la antigüedad, en donde Dios se va a servir de los idiomas hebreo y griego para hacer su palabra de doble filo, ¿no? Entonces esto pues saltó con particular interés y luz y fuerza y le prestamos atención y investigamos y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Y eso movió a la modificación que hoy tiene la cuarta edición. De manera que esta más o menos es la respuesta para nuestro querido hermano de allí, de Honduras, y ojalá que le sea satisfactoria. De todas formas, yo no creo que sea una condición que uno compra una Biblia para, lo que tiene es que ver cuán cerca del original está y cuán honesta es, porque muchas veces nosotros como lectores de la Biblia leemos una versión, nos creemos que esa es la palabra de Dios y después queremos que la Biblia diga las cosas que nosotros hemos sido forjados al principio. Y eso no es así. La Biblia no va a decir jamás lo que tú quieras que diga, sino lo que ella dice. Lo que ella dice. Y eres tú, y como lector, y soy yo como lector y traductor, que tenemos que adaptarnos a esa palabra original. Así hayamos pensado y sacado conclusiones. Por ejemplo, yo he hablado con varios pastores, no con muchos, con varios, que me han confesado sinceramente cuando entendieron que estaba mal traducido Mateo 16, 19, me parece, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y cuando entendieron que Jesús no había dicho eso, entonces me dijeron, pero ahora ¿qué hago yo con todas las veces que he predicado y he enseñado a atar y a desatar? Pues mira, simplemente decir la verdad, que uno se cree que esa palabra es la que Dios dijo y después se da cuenta que no es, porque la gente no importa mucho la confianza o la fe que tenga en el líder, en el dirigente, en el pastor. Lo que importa es que tenga fe en Cristo. Entonces muchas veces nosotros hacemos creer, porque Dios nos ha dado ese don precioso de la predicación del Evangelio, de la enseñanza, de que la gente tiene que poner la confianza en uno. No, ¿qué va? Si de esto no se trata de un reconocimiento diario de lo inútiles que somos, y para que solo Jesucristo lleve la gloria, no nosotros. Nosotros no tenemos que, porque nosotros ni morimos en la cruz, ni hicimos nada. Nosotros éramos lo vil del mundo, Dios nos escogió de entre la porquería del mundo, ¿no? Nos sacó.
y nos dio su Espíritu, nos dio el perdón de los pecados y nos dio el Espíritu Santo y nos dio el ministerio a algunos. ¿Para qué? Para que equipemos a los santos para la obra del ministerio, no para hacerla nosotros. Dígame una cosa, ¿ustedes han visto alguna vez un entrenador, por ejemplo, de béisbol o de fútbol, que se ponga a jugar él? ¿Cómo se llama? Coacher. Que se ponga a jugar el partido, que meta a toda la gente y diga, ustedes todos al banco, ahora voy a jugar yo el partido solo. Pero ¿para qué están los jugadores? Los jugadores son los santos. ¿Me comprende? Son los santos los que hacen la obra del ministerio. No es el ministro el que hace la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo la cumplen los santos, no los que instruyen a los santos. Los que instruyen a los santos, los que equipan a los santos, son los pastores y maestros. Pero los que hacen la obra del ministerio son los santos. Por eso es que Pablo les escribía siempre a los santos, nunca a los pastores y maestros. Adelante. Carlos, respecto a la pregunta de Juan 15:6, que dice, a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. En contraste con 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia, para que lleve más fruto. Tenemos también un pasaje en Primera de Juan 2:19, donde dice que hubo algunos, o hay algunos anticristos, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Esto para sumar la palabra y apoyar el hecho de que el que permanece en Cristo es porque Cristo lo hace permanecer, no por sus propias fuerzas. Y también en según Juan capítulo 10, verso 24, rodearon a Jesús unos judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Jesús les respondió, os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Allí vemos entonces quién es el originador, y quién es el que decide, y quién es el que da, y quién es el que sustenta y el que hace permanecer. Que proviene todo de Dios. Exacto. Y no solamente eso, sino que el Padre y el Hijo son uno. Es una cuestión, ¿sabes de qué, Jorge? De esencia. Es esencial. Es tener o no tener la esperma de Dios. Esto es una diferencia entre lo que Dios ha creado como creador y lo que Dios ha engendrado. Por ejemplo, a Satanás es un ser creado. Adán es un ser creado. Creado imagen de Dios en una forma gloriosa, pero no engendrado. El Hijo fue engendrado eternamente en el Padre. Y a todos los que recibimos al Hijo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Somos engendrados, como dice Pedro, nosotros tenemos la simiente de Dios, somos consustanciales con la deidad. Esa palabra consustancial es muy importante, quiere decir de la misma sustancia o esencia, de manera que no se trata de algo ajeno. Tu hija tiene los genes tuyos, es una cuestión irreversible, es una cuestión que no se puede deshacer. Esencialmente es tu hija.
junto con los pares de cromosomas, con los cromosomas de tu mujer. Entonces allí se combinan esos cromosomas y le dan la esencia al nuevo ser. Esto es igual. Nosotros somos esencia divina, y esta esencia divina la tiene ese pámpano que está ahí, ¿me comprende? Porque ¿de quién proviene? De la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, bueno, pero si tiene la misma esencia, ¿cómo lo va a quitar? ¿Cómo lo va a arrancar? Es absurdo. Tiene que simplemente, y lógicamente, y el sentido común lo dicta, y el sentido teológico lo manda, es levantar ese pámpano, levantarlo, alzarlo, y cuidarlo. ¿Para qué? Pues para que lleve fruto, lógicamente. Para eso es el experto en viña. Para eso es el experto en viña. Para que no... Fíjate, hay otra que se me acaba de venir. Esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, vamos a aceptar una cosa. Vamos a aceptar que yo mismo, me pongo como ejemplo, fui dado al Hijo por parte de Dios. ¿Es algo que puedo juzgar hoy? Sí, claro que puedo juzgar, sí, yo reconozco que tengo el Espíritu de Cristo en mí, para gloria de Dios Padre y por gracia. No es algo para gloriarme, porque yo sé la clase de pájaro que era. Era un pájaro muy pájaro. Entonces, yo sé quién era y yo sé quién soy. Ahora, el día de mañana si yo me pierdo, y en aquel día tú y Roberto y Víctor están allí cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y están allí Roberto cantando himnos con Jorgito y con Víctor, con Patricia, con Mirta. Y de repente dice, Carlos, uy Señor, ¿y dónde está Carlos? Y el Señor respondiendo, bueno, tú sabes que Carlos era un hombre muy difícil, peleaba mucho conmigo, y yo no tuve forma, tuve que desecharlo. No hubo manera que se dejara salvar. Y ustedes en plena confianza ya con Dios, ¿verdad? Porque tiene el cuerpo glorificado, lo ven cara a cara. Señor, pero no tuviste ningún recurso, aunque sea de matarlo, aunque sea de... Sí, yo sinceramente no pude, con él no pude. ¿Ustedes se imaginan semejante conversación con el Señor Jesucristo? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ustedes significan tal absurdo? Imposible, Carlos, porque en el pasaje que citaste, en Juan capítulo 6, versículo 37, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. O sea, que el Padre le da a Jesucristo algo. Vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. De ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, esto es Jesús hablando, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo, Dios hecho carne, dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es de Padre, Dios Padre. Y esta es la voluntad del que me envió. 2 puntos. Que de todo lo que me ha dado, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Usted se imagina, ahí no dependería, Carlos, de ti, que si fuiste difícil o no, sino de Jesús. Él, cómo se le presenta al Padre a decirle, Padre, no pude cumplir tu voluntad. Totalmente imposible. Oye,
Sí, me consuela muchísimo eso, ¿no? Es un absurdo, de verdad. Y además, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos mueve a hacer la voluntad del Hijo y de que lleve mucha gloria. Porque si nosotros fallamos, fallamos a nivel carnal, no espiritual. Eso es importante también entenderlo. Si somos poco espirituales, si nos descuidamos en las cosas del Señor y caemos siempre a nivel horizontal, carnal, ¿me comprende? Pero nunca espiritual. Jamás podríamos nosotros llamar anatema a Jesús. No podríamos, es algo contra naturaleza, ¿me comprende? Entonces tenemos esta gran bendición que es la coesencia con Dios y con su Hijo Jesucristo, porque Dios nos ha dado su esperma divina. Qué cosa tan preciosa eso. Ojalá que estas enseñanzas lleguen a lo profundo del corazón de nuestros hermanos, de aquellos que viven en ese evangelio que les plantea la doctrina de los hombres, que los expone a una salvación por obras, en una especie de cuerda del equilibrista. Hoy me salvo, mañana no, quién sabe si mañana. Todo eso no está en la Biblia, amados hermanos. Y la salvación que estamos hablando hoy nosotros es una salvación por gracia. Para aquel que se allegue a Cristo es sin obras, simplemente abrázalo al Señor y reconoce tus pecados, y eso es todo. Eso es todo. Abrázalo y dile: mira, Señor, yo no sé nada como debo saber. Te ruego que me aclares tú las cosas, porque este mundo no lo entiendo. No sé ni por qué estoy aquí, ni qué hago aquí. ¿Cuál es mi posición? ¿Para qué nací yo? ¿A dónde voy? Porque ese es el gran dilema que se le plantea al hombre, ¿sabe? Al niño que se muere de inanición en el África, o al gran gobernante, presidente del más grande país. Todos están muy ocupados en sus propias cosas. El niñito africano en comer, y el otro que la madre le calienta piedras con agua caliente para engañarlo, para decirle que al día siguiente va a tener comida. Porque el hambre tiene dos problemas, que es el hambre y el miedo. Son dos cosas que van juntas. Satanás no se queda quieto, ¿no? Sino que en el hambre produce terror, miedo, de que no hay que comer, no hay que comer, qué cosa comer. Entonces la madre lo que hacen es poner allí, prender un fueguito y ponen agua con unas piedras y le dice: mira, aquí hay para mañana, no te preocupes. Entonces ese está preocupado por eso, y el gran presidente está preocupado con qué nación hace la guerra. Pero ninguno de los dos sabe por qué está ahí y a dónde va. Y tampoco sabe que hay un Dios amoroso, personal, que lo está esperando con los brazos abiertos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos predicando hoy, ese Dios personal que te ama a ti y que dio a su Hijo unigénito en la cruz para morir por tus pecados, para que tú no tengas más pecado. Solamente tienes que acercarte y creerle el cuento del Señor, creer lo que Él dijo, creerle a Él lo que Él dice, que es el Evangelio, esa es la buena noticia, el perdón de los pecados y la vida eterna, la resurrección de los muertos. Eso es algo precioso. Por eso el mensaje ahora es para ti, para el que de alguna forma casual sintonizó Buenas Nuevas o cayó allí en internet y está oyendo este mensaje de frente a la Biblia. La Biblia es la vida eterna manifestada en su Hijo Jesucristo, es la que te informa de esa obra, la que te pone al tanto de esa obra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Y es muy fácil, las historias son sencillas y fáciles, aunque los hombres intenten enredarlas, son muy sencillas. Entonces vaya para ti este mensaje particular y personal.
Y qué importante que puedas leer la Biblia bien traducida, porque Jesús dijo, al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. El que en mí no produce fruto, como dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta para que lleve más fruto, así que no depende de ti, sino de Dios. Qué bueno es Dios. Gracias, Carlos, por ubicarnos una vez más o ayudarnos a ubicarnos frente a la Biblia. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Y de esta forma nos despedimos por el día de hoy, invitándoles a posicionarnos nuevamente frente a la Biblia, en vivo. 8 de la mañana Colombia, 8:30 Venezuela, 10 en punto Brasil, 15 horas España. Frente a la Biblia, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.